segundo es más complicado y complejo, ¿no? Me mencionaron que ya les han mandado sus notas, algunos me han mencionado que les ha ido bien, otros regular, y a los que no, pues hay que seguir reforzando y también ya mejorar en el transcurso, ¿no? Porque son 4 rotes, así que no se desanimen, se puede todavía, y también hay que jalar la parte práctica, ¿no? Porque eso también mucho nos ayuda. Y fuera de ello, ¿no? Van a haber actividades que van a subir su nota, ¿no? Como la actividad que hemos tenido ese un día vamos a hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Así parezca sencillo, ¿no? Esto tiene su grado de complejidad por el hecho de que a veces siempre decimos o a veces siempre recomendamos, ¿no? La típica de ¿por qué consumes sal si tienes hipertensión arterial? Y una vez ha pasado eso cuando nosotros hemos llevado a cardiología, justamente en cuarto ciclo. Le preguntaban por qué y al final no sabíamos por qué, ¿no? Entonces el día de hoy yo también con la experiencia que he tenido estos años, ya estoy, como les mencionaba, en quinto año, les voy a tratar de mencionar cuáles son las cosas que nos podría funcionar para la parte práctica y la parte médica, ¿sí? Entonces daremos inicio. A modo de generalidades, sabemos que representa un grave problema a nivel mundial por el hecho de que representa un 60% de todos los pacientes que van a presentar hipertensión arterial. La Organización Mundial de Salud nos dice que tiene una incidencia del 30% y es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Siempre que ustedes igual en sus historias clínicas, yo me imagino por semiología que están llevando, siempre preguntan a los pacientes si tiene alguna enfermedad asociada, ¿sí? Siempre, ¿no? Tiene hipertensión arterial, su familiar tiene hipertensión arterial, te dice sí, no, entonces si te dice sí, ya nos puede estar orientando a un problema cardiológico, ¿no ve? Entonces, esa es la importancia que debemos darle nosotros a la historia clínica. Por eso siempre nos decían, ¿no? La redacción de una historia clínica bien hecha, porque tiene que tener todos los antecedentes del paciente, no solo de él, sino que de sus familiares, ¿ya? Entonces, como definición, nos dice que la hipertensión es la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Nosotros siempre no sabemos que el valor normal es 120/80, ¿no? A veces siempre suena chistoso. La presión, 120/80, doc, sí. Ah, no, es chistoso, pero de igual forma tenemos que saber hacer una buena toma de la presión arterial, ¿sí? Y nos dice que actualmente, según el contexto del 2018 de la Asociación Europea de la Hipertensión, las cifras en topes nos dice que es la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Es aquí cuando nosotros ya podemos decir, es paciente con hipertensión arterial. Sin embargo, tenemos algunas clasificaciones que les voy a mostrar más siguiente. Y también para poder decir nosotros que es una presión arterial aislada, es la presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver la parte fisiopatológica, vamos a ver cuáles son las causas, cuáles son los determinantes, el tratamiento, sus clasificaciones, las regulaciones hormonales, neuronales y demás, ¿sí? Hablaremos de los determinantes fisiológicos de la presión arterial. Este es importante por el hecho de que vamos a hablar toda la clase de esta, así que les digo que pongan atención en esta parte. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Es decir, que si yo tengo un aumento del gasto cardíaco, se va a aumentar la presión arterial como tal. Es decir, si yo tengo aumento de la resistencia vascular periférica, se va a alterar la presión arterial o va a haber un aumento de la presión arterial. ¿Ya? A su vez, el gasto cardíaco está determinado. ¿Por qué? Por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, nuevamente, si el volumen sistólico está aumentado o la frecuencia cardíaca está aumentada, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿sí? Y además, el volumen sistólico está determinado por el volumen afín de diástole, que es la precarga, ustedes ya conocen cuál es la precarga, y está determinado por el volumen afín de sístole, ¿sí? Que es igual a la postcarga. Entonces, nosotros vemos que si esto va a ser alterado de igual forma, si es que está elevado, vamos a ver que va a aumentar el volumen sistólico, y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y por el otro lado, la resistencia vascular periférica está determinado por el radio de las arterias, ¿no? Es decir, que si el radio de las arterias está disminuido, aumenta la resistencia vascular periférica y como tal aumenta la presión arterial, ¿sí? Aquí, como dato, el volumen afín de diástole está determinado a su vez por la volemia, ¿ya? Por la volemia que hay en el organismo. Es decir, que si la volemia está aumentada en el organismo, va a aumentar el volumen afín de sístole, aumenta el gasto cardíaco y como tal aumenta la presión arterial. Este es el diagrama que quiero que tengan en mente, ¿ya? Porque por el hecho de que conozcamos esto, que es tan simple, vamos a poder entender la fisiopatología de la presión arterial, ¿sí? Aquí, miren, vamos a cambiar el puntero. Ya, nos dice que la presión arterial está en relación directa con el gasto cardíaco, que ya lo habíamos mencionado, por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco tiene como componentes la precarga
el ionotropismo y la postcarga, que hemos dicho que es el volumen afín de sístole, de diástole y demás. Es decir, la resistencia periférica. Y aquí se los resume de igual forma. Mira, aumenta la ingesta de sodio, aumenta la volemia. Nosotros sabemos que el sodio es osmóticamente activo, ¿no ve? Es decir, que va a atraer agua. Entonces, aumenta la volemia en el organismo. Y si aumenta la volemia en el organismo, aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, como tal, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Igual acá, disminución de la masa nefronal, hay retención de sodio, y si hay retención de sodio, aumenta la volemia, aumenta la precarga, igual aumenta la presión arterial. El estrés hace la activación simpática, aumenta la contracción y aumenta la resistencia vascular periférica. Y si se aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Es lo mismo que les expliqué hace un rato, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto ha entrado, o la gestión pasada, perdón si les he rayado, la gestión pasada, la doctora que ha dado la teórica, dijo que iba a ingresar como pregunta de parcial, ¿no? Por eso es que les explico esto, ¿sí? Igual forma, miren, el aporte excesivo de sodio nos aumenta la volemia, y si aumenta la volemia, aumenta la precarga, y si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco, y como tal vamos a tener hipertensión, ¿sí? De igual forma, el estrés, la reducción del número de nefronas, la obesidad, las alteraciones genéticas, que son factores de riesgo para que un paciente presente hipertensión arterial, ¿ya? Y les voy a dejar las diapositivas de igual forma, no es necesario, ahorita está todo rayado, pero les digo, a modo de comentario, que les explico esto porque ha ingresado de pregunta de parcial. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que tenemos para la presión arterial? Nosotros sabemos por fisiología que tenemos de largos, cortos, intermedios y demás, ¿no? Por fisiología, por Guyton, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, los que reaccionan a minutos, o podemos decir que en un determinado tiempo rápido, van a ser los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Nos dicen que son mecanismos neurológicos que tienen relación con el sistema nervioso autónomo. También sensores de vasoreceptores que están localizados en el callado de la aorta, acá están localizados, y en la bifurcación de los carótidas, ¿sí? Y los quimiorreceptores, que estos van a responder a la disminución del oxígeno y del dióxido de carbono. Esos van a ser los que van a reaccionar a minutos. Los rápidos, de igual forma, tenemos la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Cuando hay un bajo flujo sanguíneo hacia el cerebro, este va a mandar fibras por sus terminales al sistema nervioso autónomo, de igual forma para poder contrarrestar esta disminución. Y tenemos los receptores de la aurícula derecha, que de igual forma, ¿sí? Ahora, tenemos los lentos. Aquí entra el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes deben recordar esto por fisiología, ¿no? Es bien bonito. Del hígado viene la angiotensina, ¿no? El angiotensinógeno, perdón. Y del riñón viene la renina, y que gracias a la renina el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Ahora esta angiotensina 1 se tiene que convertir en angiotensina 2, y esto es gracias a la enzima convertidora de la angiotensina, que esto viene del parénquimo pulmonar. Esto le gustaba preguntar harto al doctor Avila en fisiología, ¿ya? Y ahora, esta angiotensina 2 nosotros sabemos que tiene 4 receptores, las TR1, las TR2, que las vamos a ver ahorita, ¿sí? Y también nos dice que el estrés a través de la liberación de las catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? Tenemos la noradrenalina, la adrenalina y demás, ¿sí? Y los que tardan demasiado, meses, es los de la función renal mediante la natriuresis y la diuresis, la orina concentrada o la orina diluida, ¿sí? Acá. Vemos acá. Mecanismo neuronal, eso es lo que Port nos menciona. Tiene dos tipos de mecanismos de regulación. Uno es el neuronal y el otro es el hormonal. ¿Ya? Y también Harrison nos hace la referencia igual, ¿no? Nos dice que uno va a estar determinado por el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Nos dice que del cerebro va a mandar fibras, va a mandar acá al corazón, va a actuar haciendo que haya mayor contracción y que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a recordar nuestro diagrama que hemos hecho acá, ¿no? Si hay mayor contracción, mayor frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces, nos dice que además va hacia el endotelio de las arterias mediante su receptor, mediante su neurotransmisor, que es la noradrenalina. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión arterial, ¿sí? Además, va a la médula suprarrenal. Aquí va a liberar sus catecolaminas que habíamos mencionado, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, estos van a ir como tal, de igual forma, al endotelio, al corazón, a que aumente la contracción, a que aumente la resistencia, haciendo que aumente la presión arterial por todo este diagrama que ya les había mencionado. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Nos dice que gracias a lo que les había mencionado, a los vasoreceptores que se van a localizar en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas, estos van a mandar su estímulo a nivel del cerebro, exactamente al sistema nervioso central, en el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Mandan sus estímulos aquí, ¿y estos qué hacen? Disminuyen la actividad simpática y aumentan la actividad
parasimpática, ¿sí? Para poder contrarrestar todo esto que ha sucedido, ¿sí? Además nos menciona, ¿no?, que cuando una persona ya tiene hipertensión arterial de larga data, de varios años, se vuelve crónico, nos dicen que los vasoreceptores ya no pueden detectar esa disminución de presión o el aumento de presión, ¿no? Y en esos casos ya se considera poner un marcapasos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel renal? Aquí tengo otro cuadrito. A nivel renal nos dice que cuando hay aumento de la actividad nerviosa simpática, esto va a causar vasoconstricción renal, ¿ya? Gracias a esos receptores de acá, el alfa 1A, ¿sí? Entonces, por lógica, si va a haber vasoconstricción, ¿esto qué nos quiere decir? Que va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, si va a disminuir la tasa de filtración glomerular en el organismo, ya, o sea, va a haber mayor volemia, no se va a ver, no se va a desperdiciar o no se va a botar por la diuresis, va a haber mayor volemia. Y si hay mayor volemia, nuevamente recordamos nuestro diagrama, volumen a fin de diástole, todo, aumenta el gasto cardíaco, porque hemos dicho que su determinante del volumen a fin de diástole es la volemia. Si es que hay aumento de la volemia, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces, acá nos dice que además potencia la reabsorción de sodio y agua. Hemos dicho que el sodio es osmóticamente activo, atrae agua, y aquí aumenta la volemia. Entonces, nuevamente, aumenta la volemia, aumenta el volumen a fin de sístole, todo el diagrama que hemos mencionado acá. Y además, estimula la liberación de renina, ¿sí? Ese es el mecanismo neuronal. Ahora, vámonos al otro lado, el mecanismo hormonal por el sistema renina-angiotensina, que es bien hermoso, ¿sí? Necesitamos la renina. ¿Esta renina de dónde viene? De la célula yuxtaglomerular, gracias a las catecolaminas y a las prostaglandinas, que estos van a estimular al amiprecíclico a que libere renina. Se libera en forma de prorenina 1 y renina, ¿ya? Ahorita no nos vamos a meter con la prorenina, simplemente vamos a hablar de la renina, ¿ya? Nosotros sabemos que la renina es indispensable para convertir el angiotensinógeno que viene del hígado a angiotensina 1, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos la angiotensina 1, este se tiene que convertir en angiotensina 2, ¿gracias a quién? A la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Ya hemos convertido, esto viene del parénquimo pulmonar, por ejemplo, siempre les he dicho, al doctor Avilés le gusta preguntar esto. Ya tenemos angiotensina 2. Ahora esta angiotensina 2, ¿dónde va a actuar? Les he mencionado que hay 4 receptores. El AT1R, el AT2, el AT3 y el AT4, ¿sí? El más importante, el AT1R, ¿sí? Van a ver eso. ¿Por qué? Porque nos dice que aquí va a estimular a la liberación de la ADH, la hormona antidiurética. Entonces, su nombre mismo nos dice, ¿no? Ustedes recuerdan, antidiuresis. Entonces, esto nos dice que va a ir al túbulo distal o al túbulo colector y va a estimular a las acoporinas, además, a que haya retención de agua. Entonces, si va a haber retención de agua, va a aumentar la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Ven qué bonito? Es bien bonito este tema. Además, la hormona antidiurética se llama vasopresina. ¿Y esta vasopresina qué hace? Hace que haya contracción o haya esta resistencia vascular del endotelio, ¿sí? Además que nos dice que tenemos células cardíacas miocárdicas que aumentan el crecimiento de células individuales. A nivel de la corteza suprarrenal, la aldosterona hace la retención de sodio, nuevamente, si hay retención de sodio, aumenta la retención de agua, aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión arterial. Además que puede presentar fibrosis mediante sus receptores y como tal afectar al riñón, ¿sí? Ahora, nosotros ¿cómo inhibimos esto? Ustedes ya, yo creo que recién o ya lo hayan visto, tenemos fármacos que van a inhibir esto. Tenemos los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Tenemos el captopril, el enalapril, es decir, no se va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, si no va a haber angiotensina 2, todo esto al tacho, no va a haber nada de esto, ¿sí? Eso es lo importante, la IECA. Y tenemos los otros famosos, los ARA2, los que estos son inhibidores de los receptores de esta angiotensina 2. Entonces van a inhibir todos estos receptores. ¿Cuáles? El losartán, el ganesartán, ustedes hayan escuchado siempre, ¿no? Un paciente hipertenso, porque siempre se pregunta en historia clínica, ya lo deben saber ustedes por semiología, te dice, ¿es hipertenso? Sí, sí. ¿Qué medicamento tiene? Ah, yo tomo losartán. Y ahora, pucha, imagínate que te pregunte tu doc, ¿de qué familia es el losartán? ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción del losartán? Es por eso que es importante esto, ¿ve? Y ahorita el Velázquez lo explica así tal como está acá. Es por eso que nosotros tenemos que entender la fisiopatología para poder entender la farmacología y demás, ¿sí? Así de bonito es. Ahora, aquí viene lo chido. Esta es otra pregunta de examen. Esta es la clasificación de la hipertensión arterial que más utilizan los doctores, ¿no? Esto ya se ha repetido 2 años. En la gestión pasada y la gestión que yo he pasado fisiopato, ¿ya? Igual, lo mismo, valores normales, la sistólica de 120
y la diastólica menores a 80, lo normal. Elevada de 120 a 129 y la diastólica menos de 80. La presión arterial alta, cuando ya se considera hipertensión, es de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. La hipertensión arterial alta nivel 2 de 140 o más alta y la diastólica de 90 o más alta. Crisis hipertensiva más alta de 180 en la sistólica y en la diastólica más de 120. Esto ha entrado como pregunta de examen del 2023, ¿ya? ¿Cuándo se considera crisis hipertensiva? ¿Ya? Crisis hipertensiva en el 2023 en mi gestión ha entrado, ¿ya? Y esto les menciono porque esto de igual forma ha dicho que iba a ingresar como pregunta de examen. No recuerdo que haya ingresado, la verdad, pero esto la gestión pasada, la doctora que lo dio, dijo que iba a ingresar como pregunta de examen, ¿no? Que se debe registrar 3 mediciones separadas de 1 a 2 minutos y solo se deben repetirse cuando entre las primeras 2 mediciones hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio. La presión arterial es de promedio de las últimas 2 mediciones. Y todo esto. Sí, desconozco si haya ingresado, pero por si acaso se los pongo aquí en la imagen, ¿ya? De igual forma les voy a mandar las diapositivas. Ahora, esto sí ha ingresado. ¿Cuáles son los pasos para una medición correcta de la presión arterial? No es simplemente ya donde tú estés, y ustedes ya lo deben saber por fisiología, ha habido talleres, ha habido seminarios y demás, que mientras estás tomando la presión arterial, la espalda debe estar apoyada, el piso debe estar apoyado en un plano, no tiene que estar cruzado sus pies, tiene que estar el brazo a la altura del corazón, tiene que estar en una almohadita, que esto no, el brazalete no tiene que ser grande ni pequeño, que hay incluso para niños, ¿no? Y que no debes hablar con el paciente, que es bien importante. ¿Ya? Porque hay veces le estás hablando y le estás tomando la presión arterial y eso es malo, ¿no? Ustedes ya lo saben, no es necesario que se los repita. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto. Y aquí estoy ingresado a la pregunta de parcial, que tiene que tener la vejiga vacía, debe relajarse de 3 a 5 minutos y demás, ¿sí? Este cuadrito ténganlo muy en cuenta porque sí ha entrado a la gestión pasada. ¿De qué ha entrado? Ha entrado. Ahora, tenemos otras clasificaciones, por ejemplo, esta es de la Asociación Norteamericana del Corazón, que de igual forma no varía mucho, pero sin embargo nos quedaremos con el que yo les he dicho, con esta, ¿sí? Y aquí también se los traigo otros valores, este es igual, de la clasificación de la hipertensión arterial según la medición de la presión arterial del corazón y demás, ¿ya? La fisiopatología. En este caso nos dice que nosotros tenemos factores relajantes y factores constrictores, ¿ya? Ya. Nosotros tenemos factores relajantes y factores constrictores. Los relajantes sabemos que son el óxido nítrico. Nosotros ya por fisiopatología y fisiología sabemos el óxido nítrico. Factor ionizante del endotelio y las bradicininas. ¿Sí? Y tenemos factores constrictores, como cuál? Las endotelinas, que esto nos dice que tiene una acción de vasoconstricción que es 10 a 100 veces más potente que la angiotensina 2. Y esto es importante porque está entrado como pregunta de parcial acá. ¿Sí? La endotelina 1 es como es un potente vasoconstrictor, causa lesión endotelial. Pregunta de examen. ¿Ya? Eso, ¿ya? Ahora, ¿de qué se caracteriza la hipertensión arterial? ¿Cuál es el problema? Nos dice que es la disfunción del endotelio. Va a haber lesión endotelial. Quiere decir que los factores del endotelio, de los capilares, en la microcirculación están alterados, ya sea en su producción o ausencia de estos factores. ¿Ya? La endotelina 1, lesión endotelial. Ténganlo en cuenta. Ahora, tenemos receptores que les había mencionado, ¿no? Les había dicho que la angiotensina 2 actúa en receptores, el AT1, el AT2, el 3 y el 4. Entonces, el ATR1 nos dice que es un receptor de la angiotensina, ya lo sabemos, y aquí va a estar todo lo que les he explicado en ese esquema, lo vamos a resumir aquí. 1, retención de sodio. Vasoconstricción de la microvasculatura. Aumenta la secreción de endotelina 1, aumento de la secreción de vasopresina u hormona antidiurética. Se llama vasopresina porque produce vasoconstricción, nuevamente. La formación de superóxido y que produce vasoconstricción. Facilita la respuesta simpática adrenérgica, ¿ya? Y aquí nuevamente lo que les mencionaba, ¿no ve? Los IECA como el enalapril actúan acá, ¿no? Inhiben esto y entonces como tal ya no vamos a tener todo esto. Y también tenemos los ARA2 que ya les había explicado, ¿sí? Ahora el otro receptor es el ATR2 que tiene efectos contrarios a lo que era el ATR1. Por ejemplo, ¿cuál? Produce vasodilatación, que es lo contrario que habíamos mencionado acá. Efecto antiproliferativo de células. Favorece reparación tisular, inhibe crecimiento celular y el ATR3 y el ATR4 no son tan indispensables, pero sin embargo es bueno conocerlos, ¿sí? Ahora,
Tenemos factores de riesgo, por ejemplo, como les había mencionado, la herencia familiar es bien importante porque siempre tenemos que preguntar a nuestros pacientes si tienen un familiar asociado. Aunque parezca chistoso, es bueno preguntar si su paciente o si su papá, su mamá ha tenido hipertensión arterial, ¿sí? Y también los hábitos, es muy importante, el consumo de alcohol, la dieta, el paciente que tenga obesidad, la falta de ejercicio, la personalidad, los estados de estrés, porque habíamos mencionado que es un factor de riesgo, ¿ya? Y estos son los factores de riesgo como tal resumidos en esta tabla. El sexo, la edad, si es fumadores, es la diabetes, si te presenta diabetes, de sobrepeso, y si tiene frecuencia cardíaca mayor a 80 latidos por minuto en reposo y demás, ¿ya? Esto igual ténganlo en cuenta porque ha entrado como pregunta de examen, ¿sí? Ha mencionado, todos excepto uno son factores de riesgo de la hipertensión arterial, ¿sí? Pero sin embargo, los más importantes están recalcados aquí, ¿sí? Ahora, la hipertensión arterial y la lesión orgánica específica, cuando ya llega a afectar a órganos blandos, ¿no? Por ejemplo, el corazón, cerebro y demás. En el corazón determina la hipertrofia del ventrículo izquierdo y tenemos fórmulas para esto. Igual dijo que iba a ingresar, les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Hipertrofia del ventrículo izquierdo determina en su momento la insuficiencia cardíaca. Igual vamos a ver la insuficiencia cardíaca en este rote y que es causante de angina de pecho, que va a producir un infarto agudo de miocárdico. Todas estas lesiones llevan al paciente hipertensivo a producir una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. A nivel del cerebro puede presentar o bien puede ser isquemia o daño vascular directamente. ¿Sí? En el riñón provoca una nefropatía crónica que comienza desde una lesión renal aguda y luego puede volverse crónica. Ya incluso los pacientes llegan a tener diálisis. Y la vasculatura periférica cuando hay vasoconstricción a nivel distal, ¿sí? Ahora aquí tenemos la retinopatía, que esto es bien importante por el hecho de que tiene grados, ¿no? Por ejemplo, el grado 1 está en la relación a la arteria y a la vena en su calibre. El grado 2 cuando se observa que la arteria va a comprimir la vena y se dibujan las cruces de Gunn. Aquí estás, ¿no? De acá. Grado 3, en el fondo de ojo, además de las cruces, vemos el exudado y hemorragia. Y el grado 4 se ve edema de la papila, ¿sí? Esto es lo que les decía, crisis hipertensiva, ha ingresado en mi gestión. Es la evaluación súbita de la presión arterial, los niveles altos. Es la evaluación súbita, ya no es lo mismo decir que un paciente crónico que siempre haya estado 130, 90, todo el tiempo, ¿no? A que alguien haya estado, no sé, 120, 80 y de la nada suba 180 directamente, ¿no? Entonces, estos son los pacientes que tenemos que tener cuidado, en el cual la presión arterial sistólica es muy alta, entre 180 a 220 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica a partir de las 120 para adelante, ¿ya? Tengan muy en cuenta esto. Ahora nos dice que se deben cumplir 3 condiciones para que se llame crisis hipertensiva, como cuáles: los niveles de la presión arterial muy alto, que ya hemos mencionado acá los valores, la elevación súbita, esto es bien importante, que sea elevación súbita, y 3, provocar daño. O sea, daño de órgano blando, es decir, al cerebro, al corazón o al riñón, infartos, que el paciente esté somnoliento y demás, ¿sí? Ahora, tenemos que clasificar cuándo es una emergencia y cuándo es una urgencia. Ustedes ya lo saben de igual forma, pero una emergencia se produce cuando hay un daño agudo del órgano blando y una urgencia cuando no hay daño de un órgano, pero sí existe aquí cierto riesgo, ¿sí? Y los exámenes auxiliares básicos que vamos a utilizar acá va a ser un hemograma para ver los niveles de los glóbulos blancos y rojos, hematocrito, hemoglobina, etcétera. Glicemia para ver los niveles, si es que el paciente presenta diabetes, la creatinina, el nitrógeno ureico sérico y los electrolitos. Ya hemos visto por el tema de desequilibrio hidroelectrolítico, el sodio, potasio, calcio, perfil lipídico, electrocardiograma. Esto es bien importante para ver si es que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o derecho, ¿no? Si es que el paciente presenta un agrandamiento del corazón y demás. Radiografía de tórax. Y esto se los decía porque de igual forma, la gestión pasada, la doctora que dio la teórica dijo que iba a ingresar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para ver si es que hay crecimiento ventricular o auricular? ¿Yo? Aquí tenemos los criterios de Socklon Lyon, en el cual tenemos la onda S en B1 y la onda R en B5, ¿no? En el cual debe ser mayor a 35 milímetros. La onda R en BL y la onda S en B3 y la R en ABL, el voltaje de Cornell, ¿sí? Y esto se puede determinar en varones, en mujeres y demás. Dijo que iba a ingresar, desconozco si ingresa la verdad, pero según he visto, no ha ingresado, por si acaso ténganlo en cuenta, por si este año puede llegar a ingresar, ¿sí? Y las modificaciones que ya les había mencionado, que a un paciente siempre le tenemos que guiar, uno, a la disminución de peso. No es lo mismo decirle, ¿no?, que ya tienes hipertensión y dejarlo ahí. Hay veces lo tenemos muy mal eso y se ve actualmente en los hospitales, ¿no?, que ya tiene hipertensión arterial, no le decimos nada, ¿no? Pero sin embargo hay que recomendar a nuestros pacientes, incluso a nuestros propios familiares, uno, disminuir el peso, disminuir la cantidad de sal. Ya hemos visto por qué el sal, ¿no ve? Ya saben por qué, cuál es su justificativo de ustedes. Te dicen, ¿por qué no sal, doctor?
Incluso puedes dibujar, ¿no? Si te haces los corches. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos, ¿ya? Adaptación del plan dietético es el de tipo DASH, moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, ya saben, no tiene que beber muchos, cuidado que están viendo la llave, actividad física y demás. Ahora, el tratamiento. Aquí tenemos un esquema que es el ADSB, que vamos a utilizar el losartán de 500 miligramos, enalapril de 10 miligramos, el D, la hidroclorotiazida de 12.5 a 25 miligramos, C, el amlodipino de 10 miligramos. Sin embargo, esto llega a variar, ¿no? Hay esquemas para la hipertensión arterial. Incluso este año se ha actualizado. ¿Cuáles son los esquemas que podemos dar? Por ejemplo, miren, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2 que les había mencionado, ¿no? C, los calcioantagonistas, D, los diuréticos de tipo tiacidas y demás, ¿no? Y estos son los pasos que tenemos que seguir nosotros. Paso 1, terapia dual combinadas en bajas dosis, A más C. Paso 2, terapia dual combinada con full dosis, A más C. Paso 3, terapia triple combinada, AC más D. Y paso 4, hipertensión resistente. La triple combinación, aquí se añade la espironolactona, ¿no? Estos son los pasos que debemos seguir. Es un esquemita, es bien bonito. Igual esta gestión se ha actualizado. Los invito a que revisen eso porque siempre en todo nuestro medio, hasta que nos muramos, vamos a ver pacientes con hipertensión arterial. Así que es bueno conocer el esquema de tratamiento, chicos. ¿Sí? Presión arterial media, y esto quizás con esto ya culminamos, porque esto igual les van a pedir en sus prácticas, ¿no ve? En semiología les piden cálculo de la presión arterial media. Entonces nos dice que representa la presión de promedio de un ciclo cardíaco. Su importancia radica en que la presión es de perfusión de los tejidos, ¿no? Siguen entrando. Ya. Y esta es la fórmula. La presión arterial media es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 sobre 3. ¿Sí? Esto es para que lo puedan calcular para sus prácticas hospitalarias. Y ahora, como siempre, vamos a ver la parte de las preguntas de examen. Esta es de la gestión 2023. En la hipertensión arterial, el mecanismo de acción de la angiotensina 2 en los órganos blancos son los siguientes. Vasoconstricción, sí. Inhibe la secreción de la renina, el ATR1, sí, hemos visto que sí. Vasodilatación a nivel del ATR2, sí. Hemos dicho que el ATR2 tiene efectos contrarios al ATR1, hemos dicho que sí, ¿verdad? Entonces es todos. Dos, son causas comunes de muerte en la hipertensión arterial, excepto la hipertrofia del ventrículo izquierdo, sí. Insuficiencia cardíaca congestiva, sí. Arteriopatía coronaria aterosclerótica, sí. Arritmias cardíacas, sí. Básicamente aquí estas son todas las causas que puede ocasionar, ¿no? La hipertensión arterial. Y apoplejia, no, o sea, está rarito, ¿no? Incluso por lógica esto podría ser, ¿no? Este es el caso clínico que han visto este año, ¿no? Ve que no les he mentido, les he dicho, van a entrar, la mitad de las preguntas van a entrar como aplicación clínica. Entonces, ya está ingresado. Paciente de 65 años, sexo masculino, ingresa a emergencias por un cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por cefalea. Un signo, cefalea, mareo, acufenos, sensación de angustia, depresión, el examen físico, signos vitales, la presión arterial 190, 110, ya, listo, ya tengo diagnóstico. Frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, ya, otro, listo. Frecuencia respiratoria 24. El ataque del encéfalo con hemorragia subdural, escala de Glasgow 14-15. Antecedentes de diabetes mellitus de tipo 2, diagnosticado hace 10 años, niega otros antecedentes de importancia. Indica cuál es la impresión diagnóstica. Presión arterial, y hemos dicho que hay daño de órgano blando. No me acuerdo dónde está. Ya, hemos dicho que hay daño de órgano blando. Entonces, como tal, lo catalogamos como crisis hipertensiva. Listo. Ahora, indique si el caso anterior del caso clínico tiene afección de órgano blando. Sí, obviamente, miren, aquí está cefalea, mareos, acufenos, daño neurológico. ¿Listo? Eso. 2023. Del año pasado, creo que ha sido, yo sé que de igual forma ustedes están tratando de recopilar todas las preguntas así para poder colaborarse y ayudarse para sus próximos parciales, para su final y demás. No es malo, de igual forma mi ciclo lo hace, pero tengan cuidado. ¿Sí? Porque si se hacen pescar, lo cual ha pasado en una gestión, es que el doctor ha dicho, no, que se están robando el parcial y lo saben inhabilitar ya, así que tengan mucho cuidado. En la gestión pasada creo que no han podido sacar mucho por el hecho de que el control era estricto. El año pasado me acuerdo que el doctor nos sabe decir traigan a 5 personas por auxiliar y entonces pucha estaban repleto, ¿no? Y no había forma de que nadie pueda sacar nada y así que tengan mucho cuidado. La pregunta 1.
Uno de los enunciados no corresponde a factores etiológicos de la hipertensión arterial. Hemos dicho, aporte excesivo de sodio, sí. El estrés, sí. Les he mostrado ese cuadrito, ¿no ve? Alteración genética, sí. La obesidad, sí. Disminución de cortisol, nada que ver. Entonces, la respuesta incorrecta era esta. Dos, no corresponden a factores de riesgo de hipertensión arterial. Les he mencionado ese cuadrito que les he dicho que va a entrar de pregunta de examen. Edad, estrés, obesidad, diabetes, y la menarca sería el incorrecto, ¿sí? Uno no corresponde a la toma adecuada de presión arterial. Ese dibujito que les he mostrado de una persona sentada, eso es, ¿no? Un cuarto tranquilo, temperatura, esto era lógica, ¿no? Ya no fumar, no tomar café en los últimos 30 minutos, relajación de 3 a 5 minutos, tomar 3 de medidas en un intervalo de 1 minuto, de usar promedio de las últimas 2 medidas y demás, y la vejiga llena, entonces este era el incorrecto, ¿sí? Y eso, chicos, eso es todo en base a este tema. Espero que les ayude. Antes de que se salgan, por favor, pongan sus